Hola, ¿qué tal familia? Muy buenos días, qué gusto poder platicar con ustedes y empezar nuevamente la lectura del tiempo con Dios en esta mañana. Te agradezco que estés aquí también y quiero pedirte por favor que si tienes tu Biblia, ya sea en digital o en físico, puedas abrirla, puedas prenderla y vamos a leer lo que Dios tiene precisamente para nosotros. La cita es Génesis 11, los versículos del 10 hasta el 32. Y si estás listo, pues mira, vamos para allá. Dice así: estos son los descendientes de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala, y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber, y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg, y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Muy pero muy interesantes los versículos que estamos leyendo en este pasaje, y a mí se me hace también impresionante saber que Dios siempre trabaja para nuestra salvación. Y es que de verdad que es importante el papel que está jugando una gran familia en los planes de Dios. Mira, te lo voy a decir de esta manera. Aquí se está hablando de la descendencia de Sem, de esa familia, de todos aquellos que pertenecen a ese linaje de Sem. Después de Sem se viene una línea de personajes en cuanto a la descendencia de este hombre, y aquí se refiere a que todos estos eran creyentes hasta Eber. ¿Y por qué hasta Eber? Porque dice la Biblia que estuvo Eber y después engendró a Peleg y le puso ese nombre. Y bueno, yo investigando un poco me di a la tarea de revisar, y Peleg significa división. Fue básicamente como un recordatorio cuando Dios hizo caer a Babilonia, y donde todas las personas y todos los pueblos se dispersaron por todo el mundo. Y también desde este punto empezó la decadencia de la descendencia de Sem. ¿Y por qué te puedo asegurar esto? Porque en Josué 24:2 dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel, sus padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abram y de Nacor, y servían a dioses extraños. Es decir, que después de Peleg, las cosas empezaron a cambiar y empezaron a perder la fe en Dios y empezaron a dejar de buscar de Dios para encontrarse con dioses ajenos, con la idolatría, con cosas diferentes. Y por eso es que nos está haciendo mención acá de la decadencia precisamente de esa familia. Y qué impresionante, mira, porque al final de cuentas, siempre una generación que viene tiene algunos errores, algunas fallas, pero cómo Dios siempre va buscando la manera de que todo lo que haga, lo haga para que nosotros podamos encontrarlo a Él, para que podamos encontrar la salvación. Un dato interesante que me estoy encontrando también en estos versículos es que ya no menciona las muertes de las personas, simplemente dice que tuvieron hijos e hijas y que vivieron tantos años. Y es que solamente una muerte que es importante o que afecta a la historia es mencionada en la Biblia.
Obviamente el autor, en este caso Moisés, estaba dejando en claro que vivieron una vida normal y que al final de cuentas pues murieron. Y otro dato también un tanto interesante es que si te fijas, en la lectura ya no se menciona muchísimos años de todas las personas, sino que ya son años un poquito más normales, más naturales, al menos a como nosotros los estamos viviendo. Pero como te dije al principio, aunque la humanidad estaba en decadencia, Dios ya estaba trabajando en un plan para salvarnos. Y aquí viene una persona importante o un personaje famoso e importante también para nosotros, uno del cual nosotros conocemos como el padre de la fe, y se trata precisamente de Abraham. Y es que este viene incluido desde el linaje de Peleg, aquellos que dejaron de creer en Dios. Y esto me encanta porque mira, después de Abraham sigue todo el linaje hasta concluir en Cristo, en la salvación que tenemos cada uno de nosotros. Aquí nos introduce la palabra de Dios a la vida de un hombre de tanta fe que mostraba la esperanza de la salvación para la humanidad. Claro, en este momento que estamos leyendo la palabra y en este momento de Abraham aún no tenía esa fe inquebrantable. Tenía que pasar por un proceso y ese proceso yo considero que todos lo estamos pasando también. Y con esto quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tanto estás trabajando en tu fe delante de Dios, en tu fe con Cristo, en tu fe en esa salvación? Déjame decirte algo con respecto a este relato. Nosotros no somos salvos por la fe de los padres. Si te das cuenta, la fe de Sem no salvó a Peleg, ni siquiera a su descendencia de ellos, porque la fe no se hereda, la fe se enseña. Una vez alguien dijo que Dios no tiene nietos, es decir, que por tu fe tus hijos no serán salvos. Cada quien tiene que adquirir esa fe para creer en el Hijo de Dios y así poder ser salvos. Todos y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad, pero también la responsabilidad de mostrar la fe a los demás. Como te comento, tu fe no va a salvar a tus hijos, pero la responsabilidad que tienes de creer en el Señor Jesucristo les va a mostrar a los demás que esa fe puede alcanzarla quien sea. Si te fijas en versículos posteriores nos está hablando ahora de Taré, este hombre que tal vez no estaba muy animado en la fe, que vivió en Ur de los Caldeos y ahí tuvo a sus hijos. Y en esos hijos está Abraham. Uno de ellos también, hermano de Abraham, falleció. Y mientras Abraham y su hermano tomaban mujeres para sí, Taré decidió llevárselos de ahí hacia la tierra de Canaán. ¿Y qué significa esto? Mira, Taré tal vez no estaba involucrado en los propósitos de Dios, ni siquiera él quería conocer a Dios. Pero una vez que empezó a comprender que la descendencia de él tenía que ser para algo fuerte, entonces empezó a buscar a Dios y por eso quiso tomar una dirección diferente y salir de ese lugar en donde se encontraba. Ur de los Caldeos era parte de Mesopotamia que estaba al sur de Babilonia. Y aunque era un lugar tan próspero, tan elegante, pero ahí adoraban a la luna y a varios dioses. Y entonces era un lugar de idolatría, un lugar totalmente apartado de Dios. Cuando Taré decidió salir con sus hijos y con las esposas de sus hijos de ese lugar, entonces emprendió una nueva oportunidad, una nueva esperanza. Lamentablemente Taré murió antes de poder lograr llegar a Canaán. Y no logró reforzar esa fe por la cual había empezado las cosas. ¿Y a cuántos de nosotros nos pasa de la misma manera? Empezamos algo delante de Dios y no logramos seguir adelante. Algo se nos atraviesa y no damos el siguiente paso y seguimos en las mismas y seguimos en las mismas. Pero la reflexión del día de ahora nos indica esto. Mira, una gran familia empezó con una fe inquebrantable. Y eso no le garantizó que todos sus descendientes fueran salvos. Pero lo que sí garantizó es que de ahí sale un hombre con tanta fe, del cual vino un linaje de esperanza y de salvación. En este caso, Abraham, que toda la línea que trajo llegó hasta Cristo. Qué importante es que nosotros cimentemos nuestra fe en Cristo. Tal vez Taré no logró concluir con ese propósito que tenía. Pero nosotros ahora tenemos la oportunidad y la bendición de fortalecer nuestra fe en Dios todos los días de nuestra vida. Esto nos va a traer muchísimas ventajas y obviamente no nada más las bendiciones, sino también la salvación. Así que fortalezcamos nuestra fe todos los días. Considera que todo esto te va a traer siempre la oportunidad de ser salvo. Gracias por escuchar conmigo en esta mañana la reflexión del tiempo con Dios. Te mando un abrazo allá donde quiera que te encuentres. De verdad que para mí es un gusto enorme saber que estás leyendo también la palabra de Dios.
Comparte por favor estos audios. Sé que a muchas personas también les será de gran ayuda. Que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga en todo momento. Muchas gracias y mil bendiciones.